Esta mañana, a medida que volvemos a nuestro estudio en el libro de los Hechos, hemos llegado a un pasaje de las Escrituras que francamente ha desconcertado no solo muchos maestros muy experimentados de la Biblia, pero muchos cristianos también. El pasaje al que me refiero es Hechos 18, empezando en el versículo 18 hasta el 23. Y esto es lo que leemos. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Efeso y les dejó allí, y entrando él a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a vosotros otra vez si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de pasar allí algún tiempo salió recorriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Ahora, como pueden ver en la superficie, estos versículos realmente no son difíciles de entender. Lucas, el escritor de Hechos, simplemente nos explica cómo Pablo cerró su segundo viaje misionero, lo que comenzó al final de Hechos 15 con Pablo eligiendo a Silas para reemplazar a Bernabé como su colega misionero. Involucró el traer el evangelio a él y Silas a lo que se conoce hoy como el continente de Europa. Ahora llega un cierre. Al Pablo dejar la ciudad de Corintio, él regresa ahora a su iglesia natal en Antioquía, Siria. Y en el camino Lucas nos dice que el viaje de Pablo lo llevó a varias ciudades, incluyendo Efeso, Cesarea, donde la ciudad de Jerusalén no se menciona por nombre, que lo voy a explicar más luego. Él finalmente llega a Antioquía, y después de pasar un tiempo en Antioquía, sin duda informando a su iglesia emisora sobre su reciente trabajo misionero, Pablo comienza a embarcarse en su tercer y último viaje misionero, mientras regresa a las áreas de Galacia y Frigia, donde anteriormente había ministrado, con el propósito de fortalecer a los discípulos que vivían ahí. Entonces, solo un rápido vistazo a estos versículos nos dice el obvio, que Lucas nos está dando una versión muy condensada de cómo terminó el segundo viaje misionero de Pablo y cómo comenzó su tercer viaje misionero. Y sabemos que la narración ha sido bastante condensada por Lucas, porque el viaje que Pablo hizo de Corintio a Antioquía cubrió aproximadamente 1500 millas, y sin embargo Lucas apenas tiene nada que decir al respecto en términos de detalles y específicos, solamente un poquito, pero no tanto. Pero escuchen con atención, porque no es lo que Lucas no dice en estos versículos lo que hace que este pasaje sea tan desconcertante, es lo que dice que ha desconcertado a muchos. Yo quiero que se note la declaración que Lucas hace en relación a Pablo al final del versículo 18. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Lucas nos dice que en un lugar llamado Cencrea, que era el nombre del puerto marítimo oriente de Corintio, Pablo se hizo rasurar la cabeza de acuerdo con un voto específico que había tomado. Ahora, el voto que él había tomado es obvio que, aunque no se menciona por nombre, es el voto nazareno, que era un juramento voluntario, una promesa que hombres judíos hacían hacia Dios, expresando su separación y la devoción a Él. Primero leemos del voto nazareno en el libro del Antiguo Testamento número 6, en el versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo, que para dedicarse al Señor, se abstendrán de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que sea
hace de la vid desde las semillas hasta el océano. Durante los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Será santo, dejará crecer las quedajes del cabello de su cabeza. Ahora, por lo general un voto nazareo duraba solamente alrededor de unos meses, tiempo durante el cual un hombre se abstendría de beber ninguna bebida alcohólica, o para el caso cualquier bebida del fruto de la vid, y dejaría que su cabello crezca no cortándolo. Sin embargo, aunque normalmente este voto duraba solo alrededor de un mes, hay algunos hombres mencionados en las Escrituras cuyos votos nazareo duraron toda su vida. El nazareno más conocido era Sansón, que vemos que la madre de Samuel, Hannah, hizo un voto de que su hijo sería un nazareno. Pero vemos que Lucas habla de Juan el Bautista ser un nazareno de por vida, porque el ángel le anunció al padre de Juan al respecto de su pronto nacer del hijo, que él no bebería ni vino ni licor. Ahora, en el caso de Pablo, su voto nazareo fue solo temporal, y por eso en Cencrea se cortó el cabello, lo que indica que su mes de no beber alcohol y dejar crecer el cabello había terminado su voto, que había llegado a su fin. Sin embargo, de acuerdo con la ley del voto nazareo, tal como se expone en Números 6, en la conclusión del voto, una ceremonia religiosa tenía lugar allí donde el tabernáculo o el templo se localizara, que con el tiempo se convirtió en la ciudad de Jerusalén. Pero con el tiempo se plantea la pregunta de cómo un hombre judío puede observar un voto nazareo si él no vivía en Jerusalén, o de hecho si él no vivía en la nación de Israel. ¿Cómo podría entonces tomar un voto nazareo si terminaba con una ceremonia en Jerusalén? Bueno, en los días de Pablo, ya que muchos judíos vivían fuera de Israel, había una provisión hecha por las autoridades judías religiosas que permitían que los que tomaban un voto nazareo se rasuraran sus cabezas donde quiera que ellos estuvieran o se encontraran, y luego ellos tenían 30 días, más o menos un mes, para presentar sus cabellos en el templo de Jerusalén junto con un sacrificio de animales. Y eso es precisamente lo que Pablo tenía la intención de hacer. Después de terminar su voto en Cencrea, afeitándose la cabeza, ahora deja la ciudad de Corintios. En última instancia se dirigía a su hogar en Antioquía, pero primero él tenía que detenerse en Jerusalén, donde iba a presentar sus mechones afeitados y un sacrificio de animales en el templo. Y él tenía 30 días para hacer esto. Ahora, amigos, ese es el trasfondo y el significado de esta declaración con respecto a Pablo en relación al versículo 18, que en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Pero lo que ha desconcertado a tantas personas en los últimos años no es comprender el significado de este voto nazareo, sino más bien entender por qué el apóstol Pablo tomaría tal voto en primer lugar. Como verán, antes de convertirse en cristiano, Pablo pertenecía a la secta judía conocida como los fariseos, quienes se destacaban por su estricta adhesión a todos los rituales y leyes ceremoniales judías reveladas en las leyes de Moisés. Y Pablo, como fariseo, era aún más celoso de guardar estas leyes judías que otros jóvenes de su edad, como él afirma en Gálatas 1:13, dice: porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Y además, en Filipenses 3, él se escribe a sí mismo como alguien completamente judío, que él se había circuncidado en el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley farisea, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Lo que quiere decir que él mantuvo todas las leyes
por fuera, pero luego él se convirtió dramáticamente a Cristo mientras bajaba en el camino a Damasco, y por primera vez en su vida se dio cuenta que todo su celo y fervor al observar las leyes del Antiguo Testamento no tenían valor en términos de hacerlo justo ante Dios, porque todos sus esfuerzos para obtener la salvación al cumplir la ley mosaica fueron inútiles y futiles, ya que nadie es capaz de cumplir perfectamente todas las leyes de Dios, y la verdadera justicia de Dios viene solamente al confiar en Jesucristo para la salvación. Es decir, la justicia ante Dios no es algo que logramos con nuestros propios esfuerzos de cumplimiento de la ley. Nos las da Dios en el momento en que confiamos en Cristo como nuestro Salvador. Eso es lo que Pablo vino a entender, y eso es lo que él fue a decir en Filipenses 3, empezando en el versículo 7. Dice: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que he hecho no significa nada. Todo el mantener todas las leyes. Él dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ahora, desde el momento en que se convirtió el mensaje de Pablo para todos, fue que la salvación era solo por fe en Cristo y no en absoluto por guardar la ley. De hecho, Pablo dedica 2 cartas de muchas de sus epístolas. Sus cartas son Romanos y Gálatas, en donde él explica y defiende la verdad del Evangelio de gracia, y que la justificación es por gracia solo, solamente a través de la fe sola, aparte de cualquier obra de la ley. Y les recuerdo que en Hechos 15, Lucas nos dice que Pablo, a la preocupación por la pureza del Evangelio, que se basa únicamente en la gracia sin ningún esfuerzo propio o de trabajo de la ley, vehementemente discute. Es Pablo el que discute en contra de hombres de Jerusalén, quienes vinieron a Antioquía enseñando que los gentiles necesitaban guardar la ley de la crucificación para salvarlos. Y Pablo dice: absolutamente no. Así que Pablo era un feroz propagador y defensor de la salvación por la fe sola. Y en sus cartas él lo hace muy claro, no solo que era el mandamiento de la ley no necesario para la salvación, pero que el antiguo pacto, es decir, la ley mosaica, aparte de los estándares morales de los 10 mandamientos, terminó. Él nos enseña que por la ley era nuestro maestro de escuela, nuestro tutor para llevar a Cristo, ya que el propósito de la ley era revelarnos nuestro pecado, mostrándonos que nosotros habíamos violado la ley, y al hacerlo nos llevó a un punto en nuestra vida donde vimos nuestra necesidad de Cristo como nuestro Salvador. Pero ahora que somos salvos, ya no estamos bajo todas estas leyes ceremoniales. Han cumplido su propósito, ya no son necesarias. Esto es lo que Pablo está diciendo en Galatas 3, el versículo 23 al 25. Él dice: y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confiados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que ya seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. De hecho, amigos, el mensaje principal del libro de Hebreos es que el sistema legal judío ha terminado, porque todas esas leyes del Antiguo Testamento eran meras imágenes y símbolos que señalaban al pueblo judío, al Mesías. Pero ahora que el Mesías Jesucristo ha venido, no hay necesidad de esas leyes, de esas imágenes, porque la realidad de que Jesús ha reemplazado los símbolos, y la realidad es mucho más grande que los símbolos. Es como ir en un viaje de negocio y usted tiene la oportunidad de traer a su esposa o la foto de su esposa. ¿Qué clase de persona va a decir: yo voy a traer la foto en vez? Eso es como el asunto aquí, porque usted se va a ir por la foto cuando la realidad de Cristo ya está ahí. Y así, a la luz de todo lo que el Nuevo Testamento dice sobre el fin de la ley, grande parte de la cual Pablo escribió él mismo, luego al llegar a Hechos 18, estamos confrontados con
la misma pregunta desafiante que tantos que han llegado a este versículo antes que nosotros han preguntado. ¿Por qué en el mundo haría Pablo como cristiano salvado por la gracia de Dios, como un apóstol que predicó y escribió sobre la gracia de Dios, como misionero que guió a las personas a ser salvas por la gracia de Dios? ¿Por qué él, un proponente y defensor de la gracia, mantendría un voto nazareo que se encuentra en la ley mosaica? ¿Fue su acción de hacer este voto una contradicción con todo lo que enseñó sobre los cristianos que no están obligados a guardar las leyes ceremoniales judías? ¿Por qué él haría esto? Esto, mis amigos, es lo que ha intrigado a tantos cristianos cuando llegan a este pasaje. De hecho, un maestro de Biblia que leí llegó a decir que Pablo pecó al cumplir este voto, y en propósito no les digo el nombre, esto es lo que él escribió. Aquí Pablo definitivamente estaba fuera de la voluntad del Señor, no tiene derecho a hacer este voto ni a rasurarse la cabeza como símbolo de ello. Esas fueron palabras bastante fuertes. Ese fue un maestro de la Biblia muy prominente en su tiempo, pero yo estoy seguro que este maestro de la Biblia está equivocado. No hay ninguna indicación de Lucas de que el voto de Pablo era pecaminoso o que él estaba fuera de la voluntad de Dios. De hecho, todo lo contrario es cierto, porque todo en estos versículos apunta a que Pablo está en comunión obediente con el Señor. Por ejemplo, Lucas presenta a Pablo como continuando su ministerio de evangelización en Efeso. Eso no suena como un hombre que está fuera de la voluntad de Dios. Tampoco pasar tiempo en su iglesia natal de Antioquía, donde era responsable ante los líderes de la congregación. Eso no suena como un hombre que es culpable de cometer un pecado deliberado. Y reanudando sus esfuerzos misioneros al comenzar su tercer viaje, que lo llevará a otras áreas que necesitan el evangelio. Tampoco es la marca de alguien que peca deliberadamente al hacer un voto nazareo. Y en adición a todo esto, no leemos de ningún reproche proveniente de los amigos de Pablo y acompañantes de viaje, Priscila y Aquila. Tampoco leemos de ningún líder cristiano en Antioquía que regaña a Pablo por hacer un voto nazareo. Tampoco leemos en ninguna parte que Pablo sienta remordimiento por hacer este voto. Él simplemente continúa en la voluntad de Dios, así que como el tomar de este voto nazareo estaba en la voluntad de Dios. Así entonces, ¿cómo respondemos a la pregunta en cuanto a por qué Pablo hizo un voto que era una ley judía del Antiguo Testamento, cuando sabía que este voto era parte del antiguo pacto que él no estaba ya obligado a observar? Bueno, para responder esta pregunta, lo que me gustaría hacer esta mañana es ir a través de este pasaje verso por verso sin ningún bosquejo, porque francamente no sé cómo esbozar estos versículos sin hacerlos sonar forzados y artificial, pero al observar de cerca cada versículo quiero abordar este tema de Pablo haciendo un voto, y al hacerlo lo que vamos a encontrar es que lejos de ser una acción pecaminosa, el voto nazareo de Pablo fue en realidad un acto de gran piedad de su parte, y que por su comportamiento piadoso hay un número de lecciones importantes y principios para que aprendamos y apliquemos a nuestras propias vidas. Y así, sin un esquema para seguir, profundicemos directamente en el pasaje y veamos cómo terminó el segundo viaje misionero de Pablo mientras comenzamos mirando el versículo 18. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Lo primero que nos dice Lucas en estos versículos es que Pablo permaneció muchos días más. Esto significa que eran días más largos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se quedó muchos días más? ¿Después de qué? La respuesta es que Pablo permaneció muchos días más después de que la autoridad del gobierno de la ciudad se pronunció en su favor, que permitió que el apóstol Pablo podría continuar su ministerio allí sin amenazas por cualquier interferencia del gobierno.
Como verán, les recuerdo que este versículo sigue inmediatamente a un incidente que ocurrió durante el ministerio de 18 meses de Pablo en la ciudad de Corintio. En algún momento durante el tiempo de Pablo en Corintio, algunos de los judíos de esa ciudad se frustraron tanto con él y su mensaje de salvación en Cristo que ellos decidieron tomar acciones legales y forzarlo a venir enfrente a las autoridades principales en Roma, en esa ciudad, el procónsul con el nombre de Galio. Miren lo que dice la Biblia acerca de esto. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron contra Pablo y trajeron ante el tribunal diciendo: este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría como sería razonable, pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros, no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Como vemos, Galio no estaba interesado de ninguna manera en lo que ellos tenían que decir, porque él vio que los cargos de ellos contra Pablo eran como un asunto interno de la religión judía. Él no estaba interesado, él dice que no iba a dar ningún juicio acerca de esto, y así él desestimó los cargos y le dio a Pablo un fallo favorable que luego le permitió permanecer en Corintio muchos días más sin temor a la persecución del gobierno o interferencia del gobierno. Así que lo que Lucas nos está diciendo ahora es que el tiempo llegó ahora, después de estos muchos días de la decisión del gobierno, que Pablo decidió que necesitaba regresar a su iglesia en Antioquía, que estaba ubicada en Siria, en la provincia de Siria, y así diciéndole adiós a muchos nuevos creyentes en Corintios. Ahora Pablo se va hacia Siria. Él aborda un barco en Cencrea, que estaba unas pocas millas al este de Corintio. Él lleva consigo su amigo y compañero fabricante de tiendas, Priscila y Aquila, que ahora se convirtieron en sus compañeros de viaje, por lo menos por este tiempo. Y lo que esto revela es que Pablo dejó a sus compañeros de equipo misionario, Silas y Timoteo, en Corintios. Para cuidar a la ciudad. Ahora, ¿por qué Pablo se llevó a este equipo de esposos con él? No se nos dice, pero la explicación más razonable es que tenía la intención de comenzar un nuevo ministerio en la ciudad de Efeso, y quería que esta pareja estuvieran ahí para ayudarlo, que es la razón por la cual el versículo 19 nos dice que los dejó en Efeso mientras que seguía adelante. Pero antes de abandonar la ciudad portuaria de Cencrea con Priscila y Aquila, leemos que la declaración muy desconcertante al fin del versículo 18, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Y ahora sabemos por qué Pablo se cortó el cabello, porque Lucas nos dice que estaba cumpliendo un voto, es decir, el voto nazareo, que implica dejarse crecer el cabello durante un mes y luego rasurárselo. Pero lo que Lucas no nos dice es por qué Pablo hizo el voto en primer lugar. Pero déjenme sugerirle a ustedes, y creo que esto da sentido, que Pablo hizo esto, o este voto, por gratitud a Dios por protegerlo durante su larga estadía de año y medio en Corintio. Y les recuerdo que al principio del ministerio de Pablo en Corintio, él tenía mucho miedo, él estaba preocupado de que iba a ser atacado y dañado físicamente. Eso pasó en todos los lugares donde él fue. Sabemos que este es el caso, que el corazón de Pablo estaba muy preocupado sobre esto, porque lo vemos debido a la visión que el Señor le dio a Pablo, registrada para nosotros en los versículos 9 y 10, y dice: y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Y esa es la razón, y vemos que él tenía miedo, ¿verdad? Pero el Señor le dice, y se quedó allí un año y 6 meses, y el Señor le dijo, no te preocupes, tú no vas a ser tocado, yo te voy a proteger. Y vemos que esta es la razón por la cual Lucas nos dice inmediatamente en el versículo 11, y se quedó allí un año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Verán, fue solo después que el Señor le dio a Pablo esta visión, que él prometía protegerlo, que el apóstol sintió la libertad de continuar su ministerio ahí por un periodo de tiempo tan extenso. Y por lo tanto, tiene mucho sentido que por gratitud, por la protección del Señor y la bendición de su ministerio en Corintio, que Pablo haya decidido tomar un voto nazareo, expresando de una gran manera su renovada dedicación a Dios y su agradecimiento al Señor por protegerlo en lugar de su ministerio tan difícil. Y decidió hacer este voto hacia el final de su ministerio en Corinto, porque significa que con esto él tendría 30 días, los 30 días requeridos para viajar a Jerusalén, para presentar su cabello y sacrificio de animales en el templo allí. Ahora, esa es la explicación más posible de por qué Pablo hizo este voto, pero la pregunta sigue siendo, ¿era correcto, era apropiado que un hombre judío, un apóstol que había enseñado que la ley no podía salvar a nadie, observar esta ley del voto nazareo? Y la respuesta es, fue absolutamente correcto y apropiado que Pablo hiciera esto, y la razón por la cual fue correcto y apropiado es que Pablo hiciera esto es porque tenga en cuenta que estaba dentro de su libertad cristiana guardar cualquier ley que él eligiera. No era requerido, pero si él quería, lo podía hacer. Como ustedes ven en su conversión, Pablo fue liberado de la esclavitud de tratar de ser salvado al guardar la ley de Moisés. Pero como cristiano eso no significa que tenía prohibido el mantener ninguna de las prácticas de la ley. Él podía observar cualquiera de las leyes del Antiguo Testamento que él elegía observar, y siempre y cuando al guardar esta ley su conciencia no fuera violada y no causara a otro creyente el tropezar. Eso es precisamente lo que Pablo enseñó en Romanos el capítulo 14, donde él argumentó que había ciertas prácticas que no estaban prohibidas ni ordenadas por las Escrituras, que las colocas entonces en la categoría de asuntos de indiferencia, o lo que nosotros podríamos llamar como asuntos de libertad, lo que significa que los creyentes tienen libertad para practicar tales cosas si ellos lo desean, o pueden abstenerse si es lo que eligen. Eso depende completamente de ellos, porque estos son asuntos de indiferencia, lo que significa que son asuntos sin consecuencia espiritual, y por lo tanto nadie debería condenarlos independientemente de la elección que ellos hagan, ya sea practicarlas o no practicarlas. Y hay solo dos cosas de tener en cuenta en guiar a alguien a decidir sobre si se practica o no se practican estos asuntos de indiferencia, que sin duda incluye el mantener las leyes del Antiguo Testamento, como el voto del nazareo. Lo primero a considerar es si la conciencia de uno está libre ante el Señor, porque la conciencia de uno se desarrolla y se vuelve más madura. Eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que asegurarnos que nuestra conciencia está libre y que usted no está molestado al hacer esto delante del Señor. Y la segunda cosa es que debe tenerse en cuenta que si al practicar uno de estos asuntos de indiferencia no estamos causando a otro creyente a pecar, alentando a otro a practicarlo cuando su conciencia no está clara acerca de hacer estas actividades en practicarlas. Noten lo que dice Pablo en Romanos en referencia a la iglesia romana. En Romanos 14 voy a leerles del versículo 1 al 12. Escuchen muy cercanamente. Pablo dice: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones.
Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio come éste en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracia a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracia a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivimos o que muramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor santo de todos muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Ahora, para resumir, lo que Pablo está diciendo en estos versículos es que ningún cristiano debe condenar a otros cristianos por hacer algo que las Escrituras no prohíbe ni manda. Porque cada uno de nosotros va a responder al Señor, y no importa lo que hagamos o lo que no hagamos. Lo que Pablo dice, la motivación es la misma. Y si es una buena motivación en el complacer al Señor, entonces está bien. Uno practica esto hacia el Señor, y el otro deja de practicar algo hacia el Señor. El asunto en particular que Pablo se refiere fue el de comer ciertos alimentos y la observación de ciertos días sagrados judíos. Como ven, algunos de los líderes judíos, habiendo crecido solo comiendo ciertos alimentos que se le dicen como kosher, y observar los días sagrados judíos, no fueron capaces todavía de dar estas cosas con la conciencia tranquila. Y sin embargo, otros creyentes judíos no tenían ningún problema con estas cosas, dejándolas, porque su conciencia no estaba molestada por estos asuntos. Ellos no tenían problemas de comer o no comer estas comidas kosher y observar el sábado. Del mismo modo, habían gentiles en esta iglesia que, saliendo de un contexto pagano, ellos no podían todavía con una conciencia tranquila comer alimentos que habían sido sacrificados a un ídolo, porque les recordaba su antigua forma de vida pagana, y no querían nada que ver con eso. Así que no querían comer comidas que habían sido sacrificadas a un ídolo. Sin embargo, habían otros creyentes gentiles que estas cosas no les molestaba, porque ellos entendían que estos alimentos que habían sido ofrecidos a ídolos no eran nada, porque entendieron que era su libertad en Cristo para comer cualquier alimento que ellos eligieran el comer. Y ellos tenían razón. Entonces, observen que el comer o el no comer alimentos realmente no era el problema. El problema es cuando estos dos grupos de cristianos empiezan a condenar y a juzgarse el uno al otro por lo que practicaban o no practicaban. Ellos estaban tomando helados, acusándose mutuamente de pecar contra el Señor. Como ven, el participar o no participar en estas actividades, en ningún lado estaba pecando. Ese era el punto, que no había pecado en esto. Estos eran asuntos de indiferencia, no inflexibles leyes divinas. Estos eran asuntos sin consecuencia, y esto no tenía nada que ver con que cada cristiano será puesto delante de Cristo y dar cuenta por su comportamiento, y debemos aceptar y no condenar o juzgar a aquellos que hacen cosas que nosotros nos sentimos cómodos haciendo, o viceversa. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que si tenemos la libertad en nuestra conciencia para practicar uno de estos asuntos de indiferencia, nos abstendremos
de hacerlos sin que causemos a otro cristiano a tropezar, porque si en hacerlo o verlo usted hacer esta actividad y esta persona piense que está bien el hacer esta actividad, pero en realidad no está bien para ellos hacer esta actividad si en su conciencia ellos no se sienten libres de hacerla. Y hasta el día en que ellos estén libres de esto, ellos deben abstener de hacerlo, porque va a violar su conciencia y lo va a traer a un pecado. Por lo tanto, en la presencia de esa persona, usted se debe abstener de hacer actividades como esta, porque para usted saber el hacer un hermano tropezar, a otro cristiano tropezar, será un pecado muy grande de su parte. Aunque usted diga, yo tengo libertad para hacer esto, sí, usted tiene libertad, pero no debe hacerlo en presencia de esto, porque ellos a lo mejor lo respetan a usted y usted lo va a envolver a ellos a hacer algo, porque esta persona va a decir, si ellos lo hacen, yo lo puedo hacer, cuando en realidad ellos tienen un problema en su conciencia de esto. Y eso es lo que Pablo continúa afirmando en Romanos 14, en el versículo 13 y 15. Dice, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Pablo reconoce que los creyentes tenían libertad total para comer lo que quisieran comer, porque la ley ha terminado, pero aunque todas las cosas son permitibles, nosotros no debemos de comer comidas que no son kosher si va a causar a su hermano judío tropezar y pecar y violar su conciencia de la comida que no es kosher. Ahora, volviendo a Hechos 18 y Pablo tomando su voto nazareo, vemos que este voto encaja en la categoría de un tema de libertad, de indiferencia, que Pablo tenía la libertad en su conciencia para practicar lo cual él hizo y nadie en su alrededor tropezaría con él practicándolo, lo que aparentemente fue el caso. Y él lo hizo. Y porque sabemos esto porque basado en su educación y herencia judía, este voto fue su forma de agradecer a Dios por protegerlo mientras ministraba en Corinto, y era su forma de expresar su dedicación a Dios. Él estaba perfectamente libre de hacer esto. Y escuchen, hay muchas otras prácticas judías del Antiguo Testamento que Pablo observó por el testimonio y el buen testimonio de él de hacer un testimonio para los hermanos judíos, para que no tuvieran la idea equivocada de que al venir a Cristo había denunciado su herencia judía. Escuchen, en principio lo que hizo Pablo al hacer un voto nazareo no sería diferente para mí como creyente judío en Jesús. Elegir el celebrar la fiesta de la Pascua o encender las velas de la menora durante la fiesta de Hanukkah. No hay nada en las Escrituras que condene la práctica de estas observancias, siempre y cuando yo no busque a esto que me justifiquen frente a Dios, y que el seguir esto yo no haga que ningún creyente tropiece al observar estas cosas. La Pascua y el Hanukkah se practicaban en mi hogar cuando yo era un niño, y si quisiera seguir practicando estas cosas como cristiano, ciertamente tengo la libertad de hacerlo, y hay muchas cosas que usted tiene la libertad de hacerlo también, siempre y cuando no sean algo prohibido en las Escrituras. Usted tiene la libertad de hacerlo, y siempre y cuando tiene la conciencia limpia para hacerlo, y que nadie que usted sepa va a tropezar y caer en pecado por su comportamiento. Solo tenemos que asegurarnos que si hacemos algo y alguien nos ve haciéndolo, que como iglesia no empecemos a condenarnos los unos a los otros, acusando a la otra persona que la otra persona no es espiritual, que no es así. Y de la misma manera,
que usted tampoco esté juzgando a otras personas por hacer otras actividades. No acuse a alguien con su legalismo, diciéndole que no son espirituales, que son mundanos, que no han crecido. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, esta actitud de estar juzgando a otras personas. Espero que esto les ayude a entender el por qué Pablo tomó este voto de Nazareo y que lejos de hacer una actividad pecaminosa, en realidad una actividad muy piadosa de gratitud y dedicación a Dios, expresando su amor clamante judío. Y así, mientras Lucas continúa en Hechos 18, nos dice que después de que Pablo se cortó el cabello en Secrea, el barco salió del puerto y navegó hacia el oeste hasta llegar a la ciudad de Efeso. De ella llegaron a Efeso y los dejó allí. Entrando él a la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a vosotros otra vez si Dios quiere, y zarpó de eso. Ahora, Lucas nos dice que después de navegar a través del mar Egeo, Pablo, Priscila y Aquila llegaron a la ciudad de Efeso, que era la capital y la ciudad más importante de Asia Menor. Y cuando llegaron a Hechos 19, veremos que la mayor parte del tercer viaje misionero de Pablo se pasó en esta ciudad, pero sorprendentemente nos dice que en este momento Pablo no se quedó mucho tiempo en Efeso. En su lugar dejó a Priscila y Aquila a permanecer allí en Efeso, mientras que él pasó solamente un tiempo breve allí y luego siguió. Pero mientras vemos esto, vemos que en Efeso las personas le gustó lo que Pablo estaba diciendo, al contrario de la forma hostil en que fue recibido en otras comunidades judías. Los efesos le gustó lo que ellos escucharon de Pablo y le pidieron que se quedaran más tiempo, pero Pablo rechazó su pedido, diciéndoles que volvería con ellos nuevamente. Así era la voluntad de Dios. Pero ¿cómo es que el apóstol Pablo rechazó esta oportunidad de ministrar el evangelio a un grupo de personas que le estaban pidiendo que se quedara y continuara contándoles acerca de Jesús? ¿Cómo él pudo hacer esto? Cuando estas personas judías le están diciendo: quédate y dinos más. Pero él hizo esto. ¿Y por qué? Y la razón por la cual Pablo rechazó esta invitación a quedarse más tiempo y dejó Efeso tan rápido es porque él se estaba apresurando a llegar a la ciudad de Jerusalén para completar su voto nazareo con una ceremonia en el templo. Y esto es lo que nos dicen qué tan serio era Pablo acerca del voto que Pablo hizo. Como ven, el voto es una promesa. Es algo que Pablo no quería tomar ligeramente. Él no quería romper esa promesa. Así que lo que está aquí es la promesa que le hizo a Dios, y él tenía la intención de mantener esa promesa, aunque eso significaba el tener que dejar a esta gente rápidamente. Esto nos trae a un asunto muy importante relacionado con el voto de Pablo, que es la cuestión que si es correcto de alguna persona el hacer un voto o un juramento similar. Como ven, hay muchos cristianos o algunos cristianos que se oponen a tomar un juramento porque ellos creen que Jesús prohíbe el tomar un juramento. Y a lo que se refieren son las palabras de Jesús pronunciadas en su Sermón del Monte, donde dijo en Mateo 5:33, donde él dice: también habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que
es más, de esto procede del mal. Ahora, como ven, este pasaje de la Escritura hay muchos grupos religiosos y sectas que toman esto o lo interpretan las palabras escritas como una provisión contra todos los juramentos. Hay muchos grupos en la historia que hemos visto que hacen esto. Ellos no comprometen su convicción, pero la pregunta es si ellos están correctos. Y la verdad que yo no creo que están correctos, porque Jesús en contexto no estaba prohibiéndole a sus seguidores el tomar un voto o hacer un juramento. Lo que él estaba haciendo, como es el punto de el sermón de la montaña, es el que ellos hicieran lo que los fariseos hacían, de que ellos tomaban unos juramentos como si fueran un compromiso realmente, y otros como que no estaban obligados a seguirlo. Si usted estaba, por ejemplo, si tú jurabas digamos, si estabas jurando por Jerusalén, pues realmente no tenías que seguir ese juramento, pero si estabas jurando por el oro en Jerusalén, entonces sí tenías que seguir esos mandamientos. Lo que ellos estaban diciendo era que, bueno, realmente no querías tomar el nombre de Dios en vano. Y el nombre de Jerusalén no implica el nombre de Dios, pero si es hacia Jerusalén, entonces sí, ellos decían, si es hacia Jerusalén no implica el nombre de Jerusalén, no implica el nombre de Dios, pero si es Jerusalén, entonces implica el nombre. ¿Ves qué tan ridículo es esto? Él no estaba condenando el que no hicieran todos los votos o juramentos, sino que no tomaran un juramento de una manera que les permitía el mentir. Eso era un sistema que hacía unos votos que eran comprometedores, que los tenían que cumplir, y otros que no. Esto es como algo que no tenían que seguir la palabra, y el Viejo Testamento que decía que lo tenía que seguir, pues no lo hacían. El propósito de un juramento es de que quita a un lado toda nuestra tendencia de mentir. Si usted busca, o a lo mejor lo vamos a poner aquí hacia arriba, le voy a decir, usted lo puede buscar en Deuteronomio 10:20, nos dice que usted debe seguir su juramento. El énfasis en todo este juramento es la veracidad. Es decir, cuando usted hace un voto, tiene que mantenerlo. Significa que lo que usted dice lo va a cumplir, si no usted es culpable de mentir y pecar. Eso es lo que Jesús le está diciendo, que en su conclusión, que deje que tu juramento sea, antes bien sea vuestro hablar sí o no. Lo que Jesús nos está diciendo, que tu juramento, no debes tener un juramento para comprobar que estás diciendo la verdad. Si tú dices sí, di sí, o no, y eso debe ser suficiente. Entonces, a la luz de lo que Jesús está diciendo, ¿está permitido que hagas un juramento público? Claro que sí. Usted siéntase libre de hacerlo, pero usted no debería tener que hacerlo, porque si usted es tan confiable, tan fiel y confiable, que lo que usted dice siempre es verdad, no tendría que hacer un juramento. Este es el caso con Pablo. Su voto no lo hizo a ningún humano, sino que fue una promesa hacia Dios. Él es un hombre de integridad, y él lo va a cumplir. Él va a cumplir su palabra sin importar la consecuencia. Ese es por eso que les leí temprano en el Salmo 15:4, dice: en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Él está diciendo, él hizo un juramento y lo va a mantener. ¿Usted es culpable de hablar falsedad? Hay diferentes formas que la falsedad toma. Hacer promesas que usted no tiene intención de cumplir, o hacer promesas que usted luego no cumple.
el, eh, el justificar, el dar falsas información en su declaración de impuestos, traicionar la confidencia sin preocuparle a quien hiere. Todas estas cosas están bajo la falsedad. Pablo no era de esa manera. Como dije, todo esto está bajo el título de la falsedad y revela una falta de integridad. Pablo no era de esa manera. Él era un hombre decidido a cumplir su palabra con Dios sin importar qué le iba a pasar. Y así, mientras que Lucas continúa con su narración, nos dice que Pablo dejó rápidamente Efeso para poder llegar a Jerusalén antes de los 30 días, el periodo que cumplir su voto que había terminado. Ahora, en estos versículos nos dicen que a partir Pablo se va a Cesarea en Israel y luego se desembarca y de ahí va a la iglesia de Antioquía en Siria, donde pasó algún tiempo con su iglesia y después de ahí sale en su tercer viaje misionero, que comenzó por el fortalecimiento de los discípulos en las regiones de Galacia. Ahora, todo el tiempo te he estado diciendo que Pablo tenía prisa por llegar a Jerusalén, pero lo que Lucas no menciona a Pablo visitando Jerusalén en estos versículos. ¿Y por qué? En realidad él lo hace, como ven, aunque Jerusalén no se menciona por su nombre, el hecho de que Lucas dice que después de llegar a Cesarea, Pablo subió y salió y saludó a la iglesia y luego bajó a Antioquía, es su forma de decir que Pablo fue a Jerusalén y mientras estuvo allí visitó a la iglesia y saludó a la gente. Como ven, en el Nuevo Testamento la expresión subir siempre se usa para alguien que viaja a Jerusalén debido a su gran elevación. Y de la misma manera, las palabras bajar se usan para hablar de alguien que sale de Jerusalén, independientemente de la dirección en que se encuentren. Con estas palabras, este es el hecho. Porque Antioquía está al norte de Jerusalén y sin embargo Lucas dice que Pablo bajó a Antioquía. Así que Pablo cumplió su voto, cumplió su promesa a Dios, llegó a Jerusalén a tiempo para presentar su cabello y su sacrificio en el templo. Así que con la conciencia tranquila, él regresó a su hogar en Antioquía, informó de su trabajo misionero a su iglesia local y luego continuó el trabajo de su vida de difundir el evangelio, realizando un tercer viaje misionero, que era la voluntad de Dios, que lo llevaría de regreso a Efeso, tal como lo prometió a la gente de esa ciudad. Escuchen, la principal lección de estos versículos es presentar a Pablo como un hombre que cumplió su palabra, incluso cuando era inconveniente y muy desafiante. Verán que Pablo era un hombre de integridad. Así que les pregunto, ¿usted es una mujer o hombre de integridad? Usted mantiene su palabra. Usted dice, voy a hacer esto, pero no lo hace. Usted tiene que hacerlo, porque su relación con Cristo afecta su integridad. Debe hacerlo. Esto te caracterizas por decir la verdad. Debe hacerlo si es seguidor de aquel que dijo, él era la verdad. Si hay algo que deba arrepentirse hoy día, hágalo. Ahora, si usted no es un seguidor de Cristo, entonces venga a Él y sea salvo del castigo de su pecado antes de que sea demasiado tarde, antes de que la muerte le llegue. Y entonces no haya oportunidad de llamar a Jesús para que lo salve. Cristo cumplió con su palabra al morir en el lugar de los pecadores. Y Él te invita a que vengas a Él para salvación. Y Él mantendrá su palabra, porque Él dice que el que venga a mí, yo nunca lo echaré. Esa es una promesa, esa es la promesa de Él con la que usted puede contar. Si usted quiere venir hablar con uno de nuestros pastores acerca de esto, alguien va a estar aquí al frente cuando cerremos el servicio, así que oremos juntos. Señor, te damos gracias por este mensaje tan precioso de Escritura, aunque es bastante desafiante. Te damos gracias, Señor, por él, que lo que movemos aquí es el ejemplo más grande del apóstol
Pablo manteniendo su palabra, siendo un hombre que cuando hizo una promesa la mantuvo. Te damos gracias por eso, que Él es un modelo para nosotros. Oramos, Señor, que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres que mantienen tu palabra, que decimos lo que realmente creemos y creemos lo que decimos, Señor, lo mantenemos. Que la promesa que le hacemos a nuestros hijos o a nuestros nietos, ayúdanos a mantenerlos, ayúdanos a ser de aquellos que hablan la verdad. Señor, oro por aquellos que no te conocen, que tú los traigas a ti, Señor, que así como tú dijiste que ningún hombre viene al Padre si no es a través de ti, que ellos vengan al Padre a través de ti, Señor. Que te conozcan a ti hoy día, Señor. Esto lo oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por venir.